pero los miércoles jugamos el alargue. Hay alargue. Entrevistas, informes especiales y el mejor análisis de la actualidad. Hay alargue. A veces hay que saber sufrir. Hay alargue. El partido todavía sigue. Hay alargue. Miércoles 20 horas. En Capó. Hola, bienvenidas, bienvenidos, nueva emisión de Hay Alargue. Son las 20:06, 21 grados de temperatura. Hoy una noticia, hoy es el programa número 10 de Hay Alargue y arrancamos con horario extendido, muy felices estamos acá, ahí se escuchan los aplausos, la operadora Noelia Goldberg, Pablo Rizzi en redes. Agradecerle a Juan Martín la posibilidad de permitirnos crecer en esta radio que queremos tanto, la verdad que muy contentos. Vamos hasta las 22 horas. Hoy tenemos un programa, si una hora era cargado, 2 horas estamos cargadísimos, un panorama caliente. Se bajó Alberto, el dólar por las nubes, Massa, que ahora parece un patriota. Estamos en las vísperas de la palabra de Cristina. Caput va a estar mañana transmitiendo en vivo el acto de Cristina en el Teatro Argentino de La Plata, desde las 16 horas hasta las 22. Palabra esperadísima la de Cristina, creo que más que nunca. Va a haber cobertura especial de la radio. Hoy vamos a hablar mucho con Agustín de política, tenemos grandes amigos acá. Vamos a hablar del 1 de mayo con Juan, viene Pepe, está Pepe para hablar de fútbol. El gran Pepe Terminielo, vino nuestro poeta, psicoanalista Gonzalo, que ya está esperando ahí para su columna de poesía y de psicoanálisis. Compañera Belén García, bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos hoy? Estamos bien, estamos esperando que hable Cristina, estamos muy expectantes de lo que va a suceder, siendo las... ¿Qué hora es ella? Las 20:08, con un clima primaveral todavía, ¿no? Como frío no hay. Un clima primaveral, un clima especial porque hoy también es el día internacional. El de ustedes, chicos. El Día Internacional del Pene. Así que después ahí está. Festejan detrás de la operación. Dice, vamos todavía. No, Noelia. Toda la gente. Pero también puede festejar, ¿no? ¿Por qué no? No sé si mandarle, que le mando un abrazo al pene o no sé. O le mando un abrazo. Una felicitación. Un abrazo. Lo quieren un montón, chicos. Es un día. Claro. No, que se pare y salude, digo, ya le estamos festejando. De pie, por favor. De pie, por favor. Un día también para celebrar, la vida. No sé cómo sigue esto, y también chicos. para reflexionar sobre los cuidados, ¿no? También yo trato de aportar un poco de seriedad sobre los cuidados, la importancia. Hoy leí en Infobae que se eligió este día porque en un pueblo de Japón es una celebración milenaria, una celebración que data de muchísimos siglos atrás. Hoy se popularizó y se hizo conocida a nivel mundial, así que vaya ese saludo. Milenario como el patriarcado, pero le ponemos humor. Ahí está. Viene también, está en la escaloneta radial el compañero Juan. Hoy vamos a hacer una mención el 1 de mayo. Sí, pensando en la jornada que se viene, que siempre es tan costosa a los sentimientos de las centrales sindicales, que siempre hay movilización, hay actos, hay locro también. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Y es un momento de pene para la clase trabajadora, así que hay que recordarlo. Todo se vincula.
Pepe, vas a estar con tu columna de deportes ATR, como siempre, tenés mucho para hablar, pero no hablemos de si fue penal o no fue penal, pues eso ya pasó. No, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos. Sí, tengo algunas cosas, traje. Quiero hablar de la Copa Libertadores, ¿sí? Quiero hablar de la Copa Libertadores, de cosas que pasaron en la Copa Libertadores. Hay historias, bueno, después te les voy a contar, pero quiero hablar de la Copa Libertadores. Hay más cosas para charlar, para compartir, pero me quiero centrar un toque hoy en la Copa Libertadores y contar algunas anécdotas que ustedes no vieron, pero tal vez no vieron en el momento, pero que sí tal vez después la vieron y a lo mejor lo podemos compartir. A lo mejor fuiste espectador de algo de tu club que yo fui espectador en el momento que sucedió. Me gusta Oh, Bueno, vamos a en el hablar. caso de ustedes, han sido espectadores de la Copa Libertadores. Nosotros hemos sido los protagonistas. Bueno, está bien, viniste con todo. Está también el compañero Gonzalo, el poeta, le iba a decir. Bienvenido, poeta, ¿cómo anda? Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué traemos hoy, Gonzalo? Hoy traemos algo tranqui. No sé si recuerdan la vez pasada, pero habíamos planteado un poco las relaciones entre poesía y psicoanálisis. La idea de la columna es traer infinitivos que compartan poesía y psicoanálisis. Y el infinitivo de hoy es paradojar. Paradojar. Bueno, vamos a pensar un ratito nada más con Gonzalo. Lo dejamos para lo último, el doctor, al jurista, compañero Agustín Manela. Bienvenido a las 2 horas de Ay Alargue. Y te dejé para lo último, bueno, porque los a últimos vos, serán a vos los te toca primeros. explicar este quilombo. Te toca explicar este quilombo porque la verdad que es difícil de entender todo esto que está pasando. Vamos primero con las vías de comunicación. Las vías de comunicación son Twitter e Instagram, @Radio Caput. En Instagram estamos nosotros, que @ay.alargue. Y WhatsApp 11 6516 4446. Recuerden este número, 11 6516 4446, porque va a haber sorteo. Y tenemos InfoSiberia, el mejor resumen de noticias en tu celular. Bueno, Agus, ¿se despejó el panorama con la decisión de Alberto? ¿Pasó de todo, como siempre, esta semana? ¿Se despejó el panorama o es solo una nube menos, pero estamos en un cielo negro? Bueno, la metáfora creo que es más que pertinente. La semana pasada dijimos que estábamos en el peor momento del gobierno. Y a juzgar por lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, eso no ha cambiado significativamente. La corrida cambiaria que se inició hace unos días continuó esta semana. Recién hoy el gobierno pudo lograr que menguara un poco el panorama, básicamente porque intervino con mucha artillería en el contado con liquidación, en uno de los dólares paralelos, que es el contado con liquidación, también en el dólar bolsa o MEP, y eso hizo que el dólar ilegal, el blue, bajara casi 30 pesos. Terminó la jornada en 474 pesos para la venta, lo cual fue una buena noticia, una noticia de mínima tranquilidad y calma, pero si uno toma en cuenta cómo arrancó la corrida el dólar a 397 pesos, estar en 474 tampoco es que está resuelta la situación. Ahora, a ver si nos ayudas a entender, Sí. porque se comentaba, leí y escuché en varios lugares, que el acuerdo con el FMI impide la intervención en el mercado de capitales. Y el gesto de Massa fue interpretado por algunos como un gesto, digamos, por eso yo hacía el chiste de, bueno, Massa ahora es un patriota, como un gesto de soberanía política, como diciendo, bueno, Massa no le pidió permiso, Massa directamente le notificó al Fondo Monetario Internacional que iba a intervenir en el mercado de capitales. Bueno, está discutido eso. Efectivamente, Massa comunicó a las autoridades del fondo que iba a salir a intervenir. Tuvo un visto bueno parcial, incluso hubo un comunicado del fondo muy escueto que decía que se trabajaba con las autoridades argentinas para volver a evaluar las metas y para evaluar la posibilidad de un adelanto de los desembolsos que traerían alguna tranquilidad en términos de reservas. Tuvo una muy buena noticia Sergio Massa esta semana, que pasó un tanto desapercibida en los grandes medios de comunicación, pero que es importante, que hace el intercambio comercial, básicamente con China. Se activó el swap de moneda yuan y eso le permite a la Argentina empezar a intercambiar con China sin utilizar dólares, o sea, utilizando yuanes. Eso es una muy buena noticia porque es
uno de los principales. ¿Es un ahorro de miles de millones? O sea, ¿de qué Este cantidad mes, de dólares? este mes estiman que van a ser 800 millones, el equivalente a 800 millones de dólares. Ajá. Es un montón de plata para lo que es la economía mundial, es infinitesimal, pero para lo que es nuestra economía es un montón de dinero, y lo que se estima es que que el swap se activó por 5.000 millones, el equivalente a 5.000 millones de dólares, pero que es ampliable y hay voluntad de las autoridades chinas de continuar en esta senda. Se está trabajando en una posibilidad similar con Brasil para trabajar con un intercambio con reales. La perspectiva de la moneda común. Exactamente, la perspectiva de la moneda común, pero al menos intercambiar usando reales en vez de dólares. Esto también traería algún alivio a las reservas que están valuadas en dólares, digamos, ¿no? Hoy escuché a Tetaz a la mañana plantear como proyecto, como idea, una convertibilidad con Brasil, un régimen de convertibilidad con el real, para lo cual eso exigiría, bueno, una serie de medidas, ¿no? Por supuesto que Tetaz está planteando directamente un ajuste del gasto fiscal, pero ¿cuál es la diferencia entre eso y esto que está planteando el gobierno en relación al yuan y al real? Bueno, lo que pasa es que acá lo que tendrías es una especie de convertibilidad en una canasta de monedas. Ah, claro. O sea, vos lo que garantizás es que tenés cómo pagarle en el intercambio de la balanza comercial a tus compradores o vendedores, de acuerdo a cuál sea el país, con una canasta de monedas y no con una única moneda que te ata un poco las manos a la decisión política de las autoridades económicas brasileñas, en ese caso, de lo que plantea Tetaz. Son ideas que están circulando. De todos modos, la noticia de poder continuar en el intercambio comercial con China en estas condiciones le da un respiro significativo a la Argentina. Habrá que ver, insisto, en la cuestión de lo que hace las reservas y lo que hace a los dólares. Se está hablando de la posibilidad de que se adelanten los desembolsos del Fondo Monetario previstos para lo que estaba previsto para el segundo semestre argentino de este año, y el gobierno está pidiendo también adelantar desembolsos previstos para el 2024, básicamente apoyado en el argumento de que la sequía dejó una situación de agujero económico significativo. ¿Cuánto se estima que se recauda menos por la sequía? Bueno, la recaudación es una cosa y el ingreso de divisa es otro. Sí. Recaudación en términos de dinero que le queda al Estado, se estiman unos 1.500 millones, pero el global la es estimación del ingreso que se perdió por la sequía está entre los 12.000 y los 20.000 millones de dólares. El Fondo Monetario, los funcionarios del fondo dicen que es más cercano a 12.000, las autoridades argentinas dicen que es más cercano a los 20.000. Como sea, la situación que complica la posibilidad de un entendimiento en este plano, mañana están viajando el viceministro de Economía, Rubinstein, y el jefe de gabinete del Ministerio de Economía, Leonardo Matcur. Están viajando los dos a Washington para reunirse con las autoridades del fondo. Una de las cosas que le está pidiendo el fondo para adelantar es avanzar a una devaluación del tipo de cambio. Claro, yo creo que esa es la pregunta. ¿Qué le va a pedir para desembolsar los dólares a cambio de una devaluación brutal que va a perjudicar para que las divisas no vuelen por el aire? Bueno, habrá que ver si es brutal o no. Hoy lo conversábamos en la reunión de producción. Empieza a haber cierto consenso, lamentablemente, de los actores económicos y de los actores políticos en la necesidad de una devaluación. Lo que se está discutiendo son dos cosas. El monto de esa devaluación, es decir, de cuánto sería la devaluación del tipo de cambio, y lo otro es si efectivamente el dinero va a ingresar, es decir, si Argentina va a contar con reservas, porque hay un problema. Devaluar por devaluar no serviría de nada, sería como echar más nafta al fuego si no hay reservas con las cuales enfrentar futuras corridas, porque digo, los especuladores están a la orden del día. ¿Qué es lo que estamos viendo, digamos, básicamente? Exactamente. Pueden devaluar todas las veces que quieren, forzar. Podés devaluar, exactamente, podés devaluar, y si no tenés reservas para una futura corrida, enfrentarla, lo que haces es legitimar esa corrida. Hoy, como decía al comienzo, el Banco Central y el Ministerio de Economía abrieron fuego con los bonos que
si no entendí mal, empezaron a utilizarse bonos de ANSES, Ujú. los bonos del Fondo de Sí. Garantía de Sustentabilidad, que es una masa de casi 30.000 millones de dólares, muy importante para lograr que bajen los tipos de cambio paralelo y que arrastren al ilegal a reducir el monto. Hoy, la verdad que tuvo una primer buena noticia el equipo económico. Un alivio. Un alivio al menos. Habrá que ver qué sucede en las próximas 72, 96 horas en las reuniones que se hagan en Washington. Me quedé pensando en lo que contabas de la sequía, ¿no? Nosotros y nosotras que hemos sido que hemos tenido críticas, digamos, con el gobierno de Alberto, le tocaron todas, Alberto. O sea, si uno se pone a pensar lo que fueron, o sea, el drama de estos 4 años en términos de impactos de nivel global o situaciones de catástrofe, pandemia, guerra, Sequía. la peor sequía en no sé cuántos años. Pero Sí. me parece que son todas cosas que te van avisando. Porque cuando se presentan estos problemas te van avisando que la cosa está complicada. Vos no podés revolver 30.000 palos en 2 años, sabiendo cómo están las cosas. La Argentina comete errores no forzados como pagar 30.000 millones de dólares durante 2 años, 30.000 millones durante 2 años, 30.000 millones, perdón, durante 2 años, cuando sabes que la cosa está muy endeble y debes 45, digo, también pasa eso, además de todas las pestes que nos cayeron encima. No, desde luego. A ver, es lo que venimos un poco, conversando, especialmente a partir de esta sección que hace Agustín, pero digo, la Sí, verdad o sea, es sí, que... es verdad. Pasó una pandemia, pasó la Sí, sequía, pasó de sí. todo, pero también no tomó decisiones fundamentales que debería haber tomado en su momento y que también ahora estamos viendo las consecuencias. No, desde luego, o sea, no vamos a desdecir todo lo que venimos diciendo en los 9 programas anteriores. Yo Pero quiero también hay que defender a reconocer Alberto que... innecesariamente y sin estar convencido de ello. Además, perdón, convalidó la primer peste que fue el préstamo que pidieron los anteriores. Claro. Esa es la primer peste. Claro. Que Ahora- convalidó y nos dijo, yo acá no pongo un sope, yo no debo nada, la mano en los bolsillos no la saco ni a cañón. La Totalmente. pregunta es, ¿a qué gobierno y de qué manera le hubiera podido ir bien? ¿No? Porque, digo, estamos hablando de una pandemia que te voltea el PBI durante un año, seguido de una guerra que te sube el precio de los commodities y te afecta a toda la economía, seguido de la sequía, que en realidad ya lleva varios años, pero estamos en un punto bastante álgido de la sequía, que revienta el principal commodity, producto de exportación de la Argentina, generador de divisas, digámoslo como querramos. Son una atrás de la otra y la verdad que, a ver, Alberto se dedicó a tocar la guitarra en un montón de veces. Cuando quiso avanzar con alguna medida en favor del pueblo, después retrocedió rápidamente. Sigue habiendo cosas inexplicables como el tema del litio, de que lo entrega y lo regala alegremente. Ahora bien, ¿qué tal, os digo, un gobierno mucho más a la izquierda que el de Alberto, mucho más decidido a enfrentar poderes económicos y todo, le podría haber ido bien? Esa es la duda real, ¿no? Porque No, pero yo creo que también hay formas de ganar y de perder. Podemos perder, pero ¿de qué manera perdemos? Yo no tengo sincronizado el momento en que Alberto dice que quiere que la película de él la filme De Niro y la disparada del dólar el otro día. Yo creo que ahí en el momento donde dice, yo quiero que si no la filma De Niro, que seas vos, Mex, que seas el protagonista de mi vida. Yo creo que ahí se fue a 380, Claro. 590, Porque vos decís que ya- 7100. Bueno, loco, estamos en el medio de Saigón y el chabón anda diciendo, ¿me maquillo o no me maquillo? Sí, Epa, como, loco. como cierto... Esa sí. es una forma de perder. Y hay otras formas de perder, Sí. si vamos a perder. Bueno, el otro día, a propósito de esto que traes, Pepe, el sábado hubo un plenario de la militancia en Ferro, muy concurrido. Gran plenario. Gran plenario La de la juventud militancia, ahí habló. estuvimos. no son Y- todos libertarios después de todo, ¿no? No, tal cual. Varios y varias asistentes a ese plenario destacaban eso, una concurrencia impresionante de juventud organizada. Y Máximo justamente en su discurso planteaba algo parecido a esto que estás diciendo vos, Pepe. Decía que el gran hecho que marcó una bisagra en este gobierno fue haber de alguna manera continuado un préstamo del FMI cuando había condiciones muy claras para discutir la legitimidad de esa deuda horrorosa que había tomado el macrismo. Sí, había incluso hasta doctrina internacional sobre deuda odiosa para desconocer y para rediscutir el acuerdo. No fue solo el acuerdo con el fondo, que además tardó
mucho tiempo en renegociarse. Yo no sé si recuerdan, pero tardaron más de 15 meses en reuniones. ¿No fue que primero fue la reestructuración con los fondos privados, con los acreedores privados, que fue una mala negociación y que incluso la reestructuración con los acreedores privados es la que plantea una perspectiva muy complicada para el año 2024 en adelante. Es decir, los montos que Argentina va a tener que enfrentar de pago únicamente de intereses y ni siquiera de cancelación de capital son muy altos. Pero después tuvo toda la negociación con el Fondo Monetario que fue muy lenta y que en términos de resultados fue muy mala. No hubo resultados positivos para la Argentina, además de que lo que se hizo fue esto, legitimar un préstamo que fue vergonzoso y que debiera haberse investigado judicialmente. Yo sobre la economía, solo 2 cosas más. Continúa la espiralización inflacionaria, eso es un problema. De última hora, Massa llamó a un acuerdo de precios y salarios a empresarios, a cámaras empresarias y a las organizaciones de los trabajadores para hacer un acuerdo por 90 días. Pero llamar a las organizaciones, a la CGT, a un acuerdo de salarios es una joda, digamos. Es medio un chiste. A mí lo que me da la O sea, sensación... Bueno, podría ser si hay un acuerdo con empresarios. El gran problema que tenés con los empresarios en relación a los acuerdos de precios, y como intento de detener o de menguar el avance inflacionario, es que después no los cumplan. Claro. O sea, los niveles de incumplimiento de, por ejemplo, el programa Siempre Precios el Justos sector es empresario. altísimo en Siempre el caso de los sector empresarios. empresario es el que incumple. Y en el caso de la CGT... Pero por eso digo, el acuerdo se supone que se da cuando, bueno, hay una disputa en términos de precios y salarios y vos decís, bueno, llamo a las dos partes para hacer un acuerdo. Pero acá tiran bomba de un lado y del otro lado lo único que hacemos es perder y perder y perder. Este año se cumplen 70 años que mi viejo fue en cana por agiotista. ¿Okay? Tenía una frutería acá en la otra cuadra, Talcahuano 370, y se zarpó en un precio y se lo llevaron de los pelos 90 días de voto. Mi viejo era el perejil de la cadena. Yo digo que alguno va a tener que ir preso, porque no le podés sacar la comida a la gente de la boca. Alguno tiene que pagarla esta. No podés estar diciendo no comés y encima te callás la boca. No se puede las dos cosas a la vez. O como o armo quilombo. No me puedo no comer y callarme la boca. Digo, ¿no? Porque estamos viendo cómo todo explota. ¿Cuándo vamos a parar esto? Sí, es una tentativa que puede ser interesante. Hoy veo con una debilidad política el gobierno para poder sostener eso que se negocia en la mesa, luego en la realidad cotidiana, digamos, ¿no? Que uno vaya a la góndola y encuentre que el precio que se fijó es el que se fijó, y además aumentar los salarios, por lo menos que emparden los niveles inflacionarios, está difícil. Hay un acuerdo último que se firmó entre UPCN y el gobierno por el 5,5% en abril. O sea, mucho menos de lo que va a ser la inflación. Esos son los acuerdos que está firmando hoy la CGT. El otro problema que tiene el gobierno en términos de reservas apuntaba a la posibilidad, dando una enorme concesión que es el dólar soja 3, apuntaba a juntar unos 5.000 millones de dólares. Esto vence a fines de mayo, el ingreso de divisas por la liquidación de soja o de otros commodities. Hasta ahora no está ingresando y se estima que no va a llegar a los 2.500 millones de dólares. Esa es otra mala noticia para el gobierno. Vos decías al comienzo, se bajó Alberto y despejó por lo menos una nube. Creo que fue importante. No solo se baja de la posibilidad de una reelección, creo que se baja también de la conducción política del país. Daría la impresión de que la conducción política del país quedó en manos de Sergio Massa. Hoy está actuando él como quien habla con Washington. ¿Cómo? A ver, porque es como sucedió desde que se vislumbró desde el plenario de la militancia. Hay que ver qué pasa mañana cuando hable Cristina, si Cristina ordena, el peronismo está viviendo su peor momento desde 1983. No obstante, estamos en una situación donde hay que volver al pacto político, al acuerdo democrático, lo que se intentó hacer en las elecciones pasadas, con lo cual se ganó, las elecciones, que no se pudo lograr lo prometido. Pero hay que ver, porque mañana va a haber Cristina, hay que ver si ordena. Me parece que es como por ahora está todo ahí, hasta mañana no se va a ver nada. Las bases y más arriba de las bases están pidiendo a Cristina que sea candidata. Desde luego. El día viernes pasado hubo reunión del Consejo del PJ.
le dijeron reunión de consorcio. Duró apenas 14 minutos la reunión. Incluso la conferencia de prensa posterior fue medio extraña. No sé si vieron la imagen. Afuera del PJ en la calle, los foquitos atrás se apagaban. Era medio tétrica la escena. Sí. Pobre Axel tuvo que salir a dar la cara de lo que se había resuelto ahí. Desde ahí se abrió una discusión muy fuerte sobre si va a haber paso o si va a haber una lista de unidad y un candidato de consenso. Yo creo que hoy está muy difícil que haya un candidato de consenso. Mañana, efectivamente, habla Cristina. Yo no tengo tan claro si mañana va a haber definiciones de Cristina en el plano... Nadie sabe. Nadie lo sabe, pero creería que, viendo lo que ha sido la trayectoria de Cristina, creería que mañana no va a haber ninguna definición en este plano. Sí me parece que empezó a reducirse. Nosotros en programas pasados venimos diciendo esto. Empezó a reducirse visiblemente los márgenes para que Cristina sostenga su autoexclusión como consecuencia de lo que ella interpreta como una proscripción, que para todos es una persecución, pero que ella lo interpreta como proscripción. Los márgenes para que ella no se presente, insisto, son cada vez menores, por varias razones. Por un lado, los candidatos del Frente de Todos, los que se habla, Scioli, Massa, Guado de Pedro, Grabois, Capitanich, no están midiendo y no surgen naturalmente como los candidatos que podrían atrapar los votos que Cristina Kirchner podría juntar en una elección. Eso en primer lugar. Hay otro elemento que es que hay una enorme cantidad de la base electoral que pierde el Frente de Todos en los últimos 2 años, es decir, desde la elección de 2021, donde pierde 4 millones de votos en adelante. Una buena parte de esa porción electoral está hoy yéndose a Javier Milei, lamentablemente. La única persona que, incluso medido en focus group, medido en encuestas, puede recuperar a gran parte de esa base electoral es Cristina. Es la única candidata que puede recuperar parte de esa base electoral. Bueno, Moró dijo el otro día, a mí hay gente que me dice en la calle que si no se presenta Cristina, voto a Milei. O sea, un poco en el sentido de lo que estás planteando vos. Terrible. A veces uno desde una visión como sobreideologizada, ¿no?, tiende a ver esos polos y dice, no, bueno, pero el que vota... Y muchas veces las situaciones de crisis muy profunda, como la que estamos viviendo, disparan este tipo de elecciones a veces de opciones radicales, ¿no?, de opciones alternativas bastante incongruentes, y sin embargo es perfectamente lógico y factible que que esa opción exista en la cabeza de mucha gente. Yo lo veo mucho en las aulas, en esta línea que venís diciendo, que uno piensa, por ejemplo, en las universidades del conurbano, piensa que uno entra y que todos votan el campo nacional y popular. Y después entras al aula y decís algo y la profesora habla de política. Como, no es tan así. O sea, uno no coincide a veces lo que uno entiende que esas personas deberían entender cómo familiarizarse y que protege sus derechos con lo que realmente protegen. Finalmente, esa es la batalla cultural que uno se nota que va perdiendo. Perdón, a mí me parece lo siguiente. Yo creo que con Cristina me pasa algo. Yo soy peronista, cristinista, kirchnerista, ista e ista. Así que no tengo ningún problema con todo el proceso. Pero me está pasando algo con Cristina. Y bueno, mamá, vamos, se está pudriendo. Ahora se prende Me gusta fuego. Lo de mamá. Se está prendiendo fuego. Yo, mira, le voy a contar algo, más allá de que me ocupo del deporte, que me marcó. Cuando perdimos contra Arabia Saudita 2-1, yo quedé escorado. Y lo que me volvió a poner en el campo de juego como hincha simpatizante para alentar lo que dijo Messi, quédense tranquilos que no lo vamos a dejar tirados. Si Cristina no se presenta, yo me voy a sentir tirado. Eso es lo que me pasa como peronista. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Porque ¿sabés qué pasa? Estamos en una situación límite a la que llegamos todos. También Cristina llegó a esta situación. No estamos nosotros solos en esta situación y Cristina está fuera de esta situación. Porque cuando yo voy a la urna con Cristina, por eso ganamos con el 48 en el 19. Yo no me disperso en la urna. Si yo estoy bien conducido, sé lo que tengo que hacer. Yo soy boludo, pero cuando me lo tiro me agacho. Eso es lo que digo. Llegamos todos a una situación muy complicada y ahora es el momento de jugárnosla. Además estamos hablando de un animal político que no siente otra cosa que seguir compitiendo. No es alguien que dice yo me voy de esto. El otro elemento, o los otros elementos que hacen que se achique el margen de maniobra de Cristina, pero que me parece importante destacarlo, es
aún perdiendo la elección, porque se habla de que Cristina tiene un piso muy alto y un techo muy bajo, ¿no? Esto es relativo, habrá que ver, porque además esta va a ser una elección extraña. Todos los encuestadores están preocupados porque no terminan de encontrarle la vuelta a qué puede suceder Después en esta pasa elección. que los números marcan algo y la... Exactamente. Igual quiero un debate de Cristina Milei, lo quiero. en la calle. Sería apasionante. Ahora, aún perdiendo la elección, Cristina es la única persona que garantiza una base electoral suficientemente fuerte, sólida y unívoca como para hacerle frente a una posibilidad de desbarranque institucional. Y el otro elemento que hay que poner en discusión es que si Cristina no se presenta y el Frente de Todos hace una elección pésima, como está planteado que pueda hacer con los candidatos que tiene hoy, o los posibles candidatos que tiene hoy, incluso con un posible escenario de ser tercera fuerza, que no es algo imposible, que puede suceder, estamos ante la posibilidad de la disolución del kirchnerismo como movimiento histórico. Es decir, que también para preservar la fuerza política, a veces hay que ir a dar la cara y a perder dignamente, porque si lo otro puede significar, insisto, que suceda algo que siempre hay una primera vez para que sucedan las cosas. El peronismo nunca se fue anticipadamente del gobierno, pero en la situación que está hoy, si hace una muy mala elección en las PASO o en las generales, el peronismo puede terminar saliendo anticipadamente del gobierno. 20, 36, 19 grados, bajó un poquito la temperatura. Vamos a ir a una breve pausa. Ya llega el poeta, ya llega la columna de poesía y psicoanálisis con Gonzalo. Nos vamos con Flowers. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you laid. No remorse, no regret, I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, baby, I didn't wanna fight, started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own head, yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight, started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own hand, yeah, I can love me better than, yeah, I can
radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Artes. Identidades. Exponentes. Agenda. Hay cultura. Hay alargue. Seguimos en Ay Alargue, en la versión Max de Ay Alargue, primer programa de 2 horas. La verdad que bueno, estábamos comentando lo contento que estábamos. No, mentira, estábamos comentando que vamos a pedir una pizza. Pepe acaba de proponer que vamos a pedir un canje para que nos espere una pizza, una cerveza. No sé, vemos a la gente del control pasándola muy bien y nosotros muy precarizados acá adentro. Están tomando mate ahí, bueno, es un quilombo. Nosotros estamos acá en Ay Alargue, en la versión Max, 20:43, 19 grados, y lo prometido, llegó la columna del amigo, del poeta, psicoanalista, el compañero Gonzalo Sanguinetti. Buenas noches, Gonzalo, placer de tenerte acá por primera vez en el estudio. Por primera vez, sí. Mi primera participación fue casi histórica, diría, porque no se va a volver a repetir. Y sí, diría. Fue única, ¿no? Efectivamente. Sí. Fue el día que estábamos acompañando al padre Paco. Bastante épica. Lluvia, intemperie, ruido, manifestación, ¿no? Recuerdo el ruido de ese motor, ¿no? El ruido de ese motor, ¿cómo olvidarlo? Poesía. Ese motor era poesía pura. A su manera era poético, era poética la imagen, ¿no? Bueno, me comentaste algo que me dejó un poco pensando. Verbos infinitivos. Sí, era un poco la propuesta con lo que arrancamos la columna. Que es pensar verbos infinitivos o infinitivos que compartan poesía y psicoanálisis, que tengan en común, ¿no? El primero de la vez pasada fueron 2, en realidad, fueron desarreglar y desnombrar, como todas operaciones de deshacimiento, ¿no? Siempre hay un que deshace lo que viene después. Y hoy tenemos paradojar, que ya de entrada es una suerte de invento, es decir, es un neologismo porque es la transformación del sustantivo paradoja en un verbo, ¿no? ¿Para qué? Para decir que poesía y psicoanálisis se encuentran o tienen como operaciones compartidas el paradojar, ¿no? El hacer paradoja. Lo primero que tendríamos que decir entonces es que ¿qué es una paradoja? ¿No? Yo diría, bueno,
Me está pasando lo mismo que la otra vez. O sea, estoy a punto de transformarme en Fantino. Vos me estás diciendo. Mientras no bailes como Fantino, vamos a estar bien, creo. Bueno, convertimos un sustantivo en un verbo, paradojal. Ya empezamos con problemas. Sí. Y así es un poco la poesía. Hace estas cosas incómodas. Bueno, una paradoja es una contradicción lógica que sin embargo es verdadera. O sea, ya tenemos como una discusión con, digámoslo así, con todo el sentido del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje justamente, o el lenguaje, la manera en la que hablamos el lenguaje, la gramática, lo que hace es mantener en oposición los términos. Es decir, A no puede ser B, ¿no? Y la paradoja dice A es B. Entonces, como para arrancar, plantearía que la poesía se orienta por el sinsentido. Es decir, la lógica se orienta por el sentido, la poesía se orienta por el sinsentido. La escucha clínica se orienta por el malentendido, por la ambigüedad, por la ambivalencia, por el equívoco, la polivalencia de las palabras. Es decir, todo lo que el sentido común, podríamos decir, conjura, ¿no? Evita, rechaza. Ajá. En ese sentido, poesía y psicoanálisis o escucha clínica lo vamos a ir variando. Pero escucha clínica lo usás como sinónimo de psicoanálisis. Sí, quizás a medida que vayan pasando las columnas tengamos que empezar a afinar esa diferencia. Me gustaría, eso es lo que me interesa. Me parece un montón ahora igual. Ahora es un montón, no lo hagamos, pero la escucha clínica, digamos, en un psicoanálisis se orienta también por el sinsentido. Es decir, lo que busca es el pifie, ¿no? El error, la ambivalencia, lo ambiguo, lo que no funciona, ¿no? Y dice, nada, yo quería decir otra cosa. Claro. Ah, bueno, pero dijiste se escuchó otra cosa, ¿no? O en lo que decís, el fallido. Por ejemplo, el fallido. O en lo que decís se escucha otra cosa, ¿no? Además de lo que decís se escucha otra cosa. O lo que decís tiene otro sentido también, ¿no? Es estas cosas que tengan doble sentido. Y uno diga, no, pero yo quiero este sentido. Bueno, no, pero se dicen los dos al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, la querella o la acusación de irracionalidad sobre la poesía es perfectamente racional. Entonces, sí, han asistido a esto, pero vieron que mucha gente dice, no, bueno, no lo entiendo, la poesía no hace sentido. Está bien, eso es lógico. Y eso es lógico, claro. Exactamente. Porque no se trata de lógica. Es racional porque no es racionalidad. Entonces, no se puede entender la poesía porque no está hecha con la materia del entendimiento. No está hecha para ser entendida ni para hacer sentido, sino para deshacerlo. Me imagino a todos los fanáticos de Spinetta ahora, viste, como respirando, diciendo, bueno, listo. Teníamos razón. No teníamos que entender un carajo. Están ahí arriba. Estamos bien, teníamos que sentir. Preocúpense por los fanáticos de Spinetta que quieren explicarles las letras de Spinetta. Esos son los problemáticos. Esos son gente Capusotto. peligrosa. Exacto. Como Capusotto, que tiene su explicación. Los explicadores seriales. Entonces diríamos, bueno, si la lengua que usamos comúnmente, que es la lengua con la que tratamos de ordenar la vida, ¿no? Porque la lógica lo que hace es, al decir, bueno, A no es B, es ordenarnos un poco el mundo, ¿no? Bueno, yo sé que esto es un micrófono y no es otra cosa, ¿no? O esto es un estudio de radio y no sirve para otra cosa, no funciona para otra cosa. Si tiene una doble función, como se me desordena el mundo, es un problema. Entonces, si el lenguaje que usamos comúnmente tiene por función establecer la definición de una cosa, despejar equívocos, conjurar malentendidos, resolverlos, impedir las ambigüedades, la lengua del poema, por otro lado, se ocupa de la definición de las cosas, ¿no? Si el lenguaje común define, la lengua poética desfine las cosas. Es decir, relanza o abre la pregunta por los sentidos posibles de las cosas. ¿Por qué otros sentidos podrían tener lo que decimos y lo que es, y lo que nombramos? Entonces, en la definición de las cosas, una cosa puede ser otra al mismo tiempo, en simultáneo, sin que un sentido anule a otro, es decir, sin que se excluyan. Porque si no, lo que tenemos es el binarismo, ¿no? Nuestra lengua es profunda y estructuralmente binaria, dualista. Claro. Y ese dualismo es excluyente. O sea, cada término que se impone excluye al otro, ¿no? Con lo cual, hablamos una lengua de la exclusión. Ahí tenemos como una deriva política interesante que podríamos hacer si quisiéramos. Pero no Me acordé de la frase que tiraste del poeta francés la vez pasada. A ver. Se armó un quilombo bárbaro. Toma apuntes, el conductor. Claro, no, sí, no, pero se armó un quilombo bárbaro porque hubo gente que me dijo, pero escúchame, como que hubo gente que, ¿por qué en que francés? quedó como, sí. No la dijiste en francés, pero como que quedó como impactada, diciéndome, che, bueno, esa frase. ¿Cómo era la frase de Rimbaud, te acordás? Sí, porque yo solo escuché el motor rugiendo de fondo, entonces no llegué a la frase.
Hay que ser honesto. Rimbaud con 15 años escribe a un amigo que le explica cuál era su método para volverse poeta. Y le dice, él se llama al lugar del poeta el lugar del vidente. Entonces dice, estoy tratando de hacerme vidente y eso consiste en alcanzar lo desconocido a través del desarreglo de todos los sentidos, ¿no? Es decir, a través del desorden, del desnombramiento de las cosas para acceder a lo desconocido. Eso es muy interesante, porque Rimbaud no quiere acceder a la verdad de las cosas, quiere acceder a lo desconocido. Ese es un momento A través de la poesía. O sea, a través de la poesía. Y que la poesía es el acceso. A mí me a lo parece desconocido. muy interesante porque él habla de que quiere ser vidente cuando quiere ser clarividente. Quiere decir que hasta ese momento no estaba viendo nada. Capaz O- no quiera ver nada. Pero bueno. O sea, o que no viendo nada ve otra cosa. Bueno, Piensa que yo- ver en realidad es un sinsentido. Voy a ser abogado de Rimbaud y estoy acá con el compañero. Y Rimbaud diría que los que no vemos somos nosotros. Impugnaría nuestra visibilidad. Dice, yo tengo que ver, pero así como está el sentido, no se puede ver. Es decir, es una niebla que no nos deja ver. Lo desconocido. Estábamos en la definición y decíamos que, bueno, que para la operación poética una cosa puede ser otra al mismo tiempo sin que un sentido anule a otro. Es decir, que no hay exclusión ni oposición de las definiciones o de los términos. Todo puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Como es el infinito de la posibilidad en el lenguaje, el poema. En ese sentido, en tal sentido, y acá me parece como el primer viraje quizás de la columna de hoy, la poesía nos expropia el lenguaje. ¿En qué sentido? Nos expropia del lenguaje como medio de dominio a través de la definición. Si nosotros definimos y en cada definición excluimos otras cosas, la poesía nos expropia de esa manera de hablar y de esa manera de entender y de ordenar el mundo. Es decir que a partir de esa expropiación no podemos someter al mundo a través del lenguaje. Y el instrumento con el que lo intentamos, que es el lenguaje, nos damos cuenta que no nos pertenece. Porque nosotros no podemos dejar de decir, o no, mejor dicho, no podemos conjurar el doble sentido de las cosas. ¿Vieron que hay palabras que dicen dos cosas al mismo tiempo? Bueno, cuando la decimos las dos cosas al mismo tiempo sin poder decidir cuál se escucha y cuál no. Yo igual, a ver, pregunta, ¿no? Me pongo un poco... Pregunta de examen. O sea, vos decís que la poesía nos expropia el lenguaje y, digamos, de alguna manera plantea otra lógica, ¿no? Pero esa lógica también, la lógica del no orden, ¿no? O del desorden de las cosas, el desarreglo de las cosas, es otro orden, ¿o no? ¿No es otro orden? Es un desorden. Es decir, se sirve del lenguaje, porque no es que dejamos de entender, se sirve del lenguaje, pero no opera el orden. O sea, operan en simultáneo las cosas, sin cancelarse la una a la otra, sin anularse la una a la otra. Entonces, está todo abierto. No hay nada definido. En ese sentido, por eso digo que nos expropia del lenguaje como medio de dominio a través de la definición. Es decir, nosotros definimos una cosa, bueno, la situamos, la ordenamos, sabemos qué es, la tenemos bajo control, ¿no? Entonces la poesía lo que hace al expropiarnos del lenguaje como control, abre otro tipo de lenguaje, ¿no? En ese sentido, hay una idea que me gustó mucho de una analista francesa, no, es una filósofa francesa, perdón, pero hace psicoanálisis. En ese sentido creo que la poesía nos recuerda que somos extranjeros en nuestra propia lengua. En el sentido de que no somos los soberanos del lenguaje, no somos los dueños del lenguaje, sino más bien que pertenecemos a un lenguaje que, si bien nacimos ahí, al mismo tiempo somos extranjeros de ese lugar. Ella lo llama aceptar el sentimiento de ser huérfanos en todo idioma. Eso me parece una definición extraordinaria, ¿no? Fuerte, Ser huérfanos en todo idioma. El ambiente de esta sala es buenísimo. Veníamos como muy arriba con algo y de repente estamos todos como huérfanos. En ese sentido, en estos sentidos que estamos manejando, recuerden que estamos pensando el paradojar, traje dos poemas. Dos de Alejandra Pizarnik, muy cortitos, muy breves, y otro de Paul Celan. Alejandra Pizarnik, poeta argentina, y Paul Celan, si no me
equivoco, poeta rumano judío que pasó algunos años en campos de concentración nazi. Alejandra Pizarnik escribe en un poema que se llama La palabra que sana esto que sigue. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa. Y otro poema breve, todo en mí se dice con su sombra, y su sombra con su doble. ¿En qué se encuentran poesía, psicoanálisis y paradoja? Vivir no es sino una paradoja. No sé si esto lo sabían, pero noticias de miércoles a la noche. Vivir no es sino una paradoja. ¿Pero por qué? Fundamentalmente, o desde el principio, porque no se pueden separar la vida de la muerte. No las podemos oponer. No son algo que esté opuesto. No funciona de esa manera. Más bien vivir es habitar. Si no podemos separar la vida de la muerte, entonces vivir es habitar la vida de la muerte. Por eso poesía y psicoanálisis paradojan. Hablan en la lengua de la paradoja, la lengua de la vida de la muerte. Y cierro con un poema, con el poema de Celan, que dice: habla, pero no separes el no del sí, y da a tu decir sentido, dale sombra, mira en torno, ve cómo alrededor todo se hace viviente, en la muerte, viviente, dice la verdad quien dice sombra. Bueno, pasó Gonzalo Sanguinetti, nos dejó como igual que la otra vez, solamente que esta vez con el clima adecuado, ¿no? ¿Estás bien? ¿Vos estás bien, Agustín? No, yo vi estoy como, impactadísimo. Además, acabo de descubrir que soy huérfano de mi propia lengua. Yo estoy intentando explicarle a todos, pero todavía no me salen palabras, ¿no? Quiero explicarle los poemas que acabamos de escuchar. La verdad que, bueno, mañana igual vamos a colgar algo de esto en redes como para que compartan los oyentes, la audiencia, estos hermosos poemas y estas hermosas reflexiones a propósito de las paradojas de la vida, del psicoanálisis y de la poesía. Y nos vamos con un tema. La próxima vez tenés que elegir vos el tema que cierre la columna, te hago esa propuesta. Nos vamos con un tema que quizás tenga algo que ver, o quizás no, pero yo igual prefiero pensar que sí. Ahí arrancó el tema. Y ya volvemos con más Ahí Alargue. Quiero un zoom, Ana.
5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. En Caput pasan cosas. Andrés, Cuervo, Larroque. Me parece que hoy, obviamente, la esperanza está alrededor de Cristina, de su figura, de su credibilidad, de su coraje, y nosotros no podemos correr un centímetro de eso. ¿Cómo estás, Horacio Pietrarana? La verdad que hoy veo en Cristina la única que nunca gobernó para las corporaciones y solamente para el pueblo, y quiero que sea candidata. Creo que como gran parte de la ciudadanía queremos que pase eso. Teresa Parodi. Es lo que el pueblo quiere y es lo que vamos a seguir intentando que suceda a todo lo que sea necesario. Diputado Juan Marino. De hacer un gran acto multitudinario el 25 de mayo, en la 9 de julio, donde ella tome finalmente la definición que ella considere mejor. Somos muchas y muchos los que queremos que ella sea la candidata. Es con vos al frente. Jorge Ferraresi. Nosotros somos una cantidad de compañeros convencidos que Cristina debe ser candidata, generar este volumen de acciones que van escalando hasta que Cristina considere y entienda que es la única que puede representar al pueblo, un pueblo que necesita respuesta de un estadista, y la única en la Argentina que está en condiciones de hacerlo es Cristina Fernández de Kirchner. Guado de Pedro. El pueblo dice, basta de la utilización del Poder Judicial para resolver las cuestiones que no se pueden resolver en las urnas. Radio Caput. El pueblo dice no a la proscripción de Cristina. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput.
Seguimos en Hay Alargue en la versión Premium Max, a partir de hoy 2 horitas. La verdad que estamos contentos y contentas porque hay más tiempo, ¿no? Para charlar. Venimos de una columna realmente muy linda. Viene otra columna tremenda. Pepe Terminero vino con todo hoy. Pero antes de ir a lo que nos compete, siempre anda con todo. Sí, pero hoy está tremendo, ¿eh? Hoy tiró ya Vino enchufado. No, pero cuando tiró la versión peronista, cuando tiró la versión peronista, dijo no nos dejen tirado. Sí. Fuerte, fuerte. Estamos como nuestra perspectiva es armar una corpo. Tenemos repetidora. Estamos saliendo en Radio Caput y estamos saliendo también en radiojudicial.com.ar, así que le mandamos un fuerte abrazo a los compañeros judiciales. A Leandro y a todos los compas ahí de la Radio Judicial que se prestaron a repetir estas humildes voces que estamos en el éter digital. Un placer estar también ahí con los compañeros judiciales. Vamos armando de a poquito la corpo. Y tenemos un regalo especial para todos nuestros oyentes y para toda nuestra audiencia. El primero que escriba Instagram, @hayalargue, el primero que mande un mensaje privado, se va a ganar 2 entradas para ir a ver la tercera temporada de... Segunda. No, arrancó la tercera temporada de Esta parte de mi vida también es una obra. Ah, es la tercera. Esta parte de mi vida también es una obra. Tercera temporada, vamos a estar regalando 2 entradas para este viernes a las 23:15 horas en Timbre 4. Hermoso. Ya están, hay alguien que aparece, bueno, ahí estamos. El primero que escriba, ahí estamos esperando. El primero que escriba en el Instagram de @hayalargue se lleva 2 entradas de regalo. Mandamos un abrazo grande a la gente de Esta parte de mi vida también es una obra. Próximamente vamos a tener otro estreno, otro reestreno muy importante. Contanos un poquito, dale. Contanos 2 minutos. Vuelve esa mujer. Vuelve esa mujer. Vuelve esa mujer. El cuento de Rodolfo Walsh, el 5 de mayo, reestrena en el Teatro Ítaca, en Humahuaca y Medrano, los viernes a las 20:30 horas. Bueno, la verdad que más allá de que el compañero y amigo Agustín... Es el mismísimo Rodolfo. Es el mismísimo Rodolfo, lo cual ya nos llena de orgullo. Tuvimos la posibilidad de ver la obra el año pasado y realmente es extraordinaria, así que te felicito públicamente, como ya lo hemos hecho en privado. Sí, perdón, yo hago el mangazo en vivo. Se van a sortear entradas en este humilde programa. Por supuesto. Muy bien. Ahí está. Así que ya tenemos entradas para más adelante, mientras esperamos que nos escriban para las 2 entradas que vamos a regalar para este viernes. Bien. Seguimos con el 1 de mayo, Juancho. El 1 de mayo, Cuacuá. ¿Qué? Un día antes del 2 de mayo, ¿no? Sería con la definición exacta del 1 de mayo. Bien. 1 de mayo se conmemora el Día de les Trabajadores. El trabajador, de la trabajadora. Y este año lo vamos a conmemorar bien porque cae lunes, como corresponde, ¿no? Para lanzar un fin de largo. El año pasado fue domingo. El año pasado fueron una mierda todos los feriados. Sí. Todos cayeron mal. Qué bueno que me banalizan el 1 de mayo antes de empezar a hablar. Arranco -10, ¿no? No, voy a decir, es un feriado, pueden juntarse a comer asado y listo. Y olocro. Sí, mucho mejor locro. Para banalizarlo, hagámoslo con propiedad. Querés cantamos la internacional, pero también lo podemos hacer mientras comemos como locro, claro, salpicando. Qué lindo todo esto. Bueno, la realidad es que sí, se conmemora el Día del Trabajador, de la Trabajadora, de aquellas personas que transforman la realidad y el mundo que los rodea con el trabajo, con el sudor de su frente, con lo que pueden hacer con sus manos, con su cuerpo y también aplicando el conocimiento que adquieren, ¿cierto? ¿Cómo empieza el 1 de mayo? Porque está ligado a la clase trabajadora la fecha, ¿sí? Al trabajador o a la trabajadora como clase. ¿De dónde surge la clase trabajadora? ¿Qué es la clase trabajadora? Entonces, un poquito quise hacer un repaso histórico de la formación de lo que es la clase trabajadora en tanto clase social, sujeto social. Nunca falta en esta fecha el gorila que pone, ¿viste? Día Nacional del Trabajo. Bueno, eso feliz Día del Trabajo. Esa gorileada tiene explicación, luego más adelante que vamos te a borra la clase, ¿viste? Te borra el sujeto. Es una disputa por la identidad, eso, claramente. Bien, el 1 de mayo es el Día de la Clase Trabajadora y la clase trabajadora es la consecuencia de un desarrollo histórico, un desarrollo donde se va avanzando con la técnica, se va avanzando en la economía, se va avanzando
en el crecimiento demográfico, todos factores que transforman la realidad. En un principio, en la Edad Media, antes de la existencia de una clase trabajadora, los bienes, las sillas, las mesas y demás se producían en talleres artesanos, ¿sí? Esos talleres artesanos fueron avanzando en la medida que crecía la población y necesitaban producir más, en pequeños talleres un poco más complejos, donde había 3 o 4 artesanos, valga la redundancia, haciendo su trabajo. Eso era un desarrollo muy lento que se venía dando hasta que se inventa a fines del siglo XVIII, en 1790 más o menos, para ponernos en un detalle, la maquinaria de vapor. Y esa maquinaria da origen a la primera revolución industrial que transforma la forma en la que se producen los productos, los bienes, de una forma artesanal, que ya venía evolucionando pero seguía siendo artesanal, a una forma industrial. Es decir, lo que antes eran talleres pasan a ser industrias muy grandes, en donde pasan a trabajar no ya 1, 2, 3 personas, sino 20, 50, 100, 500. Esto además amparado en cambios demográficos que se dan en Europa, el crecimiento de la población, que se da también cambios en la estructura agropecuaria, que hacen una migración interna del campo a la ciudad, y esto va generando una cantidad de gente enorme, crecimientos demográficos superlativos en las ciudades de Europa, y una nueva forma de producir los bienes que se consumen a nivel social, que es una forma industrial. Sí, en aquel momento laburaban todos, ¿no? También niñas, mujeres. Yo te diría que ahí no zafaba nadie, ¿no? Y las jornadas eran un poquito largas. No, me acordé del meme ese, ¿viste? Que están los laburantes encerrados, esclavizados en jaulas, y dice, aquellos tiempos cuando no había sindicato. Cuando no había sindicato. Bueno, esos felices tiempos se pueden ubicar muy Galper rápidamente. hubiera sido feliz en ese lugar, ¿no? Sí. Hay un par de garcas acá que están añorando volver en la al pasado. Inglaterra, en la primera revolución industrial, Marcos se hubiera radicado como está en Uruguay ahora. Cuando te hablan de la época de oro, están pensando en aquella. De cuando se llevaban todo el oro. Que era muy literal, además, ¿viste? En la acumulación originaria. Ay, Dios mío, qué lindos esclavistas que tenemos dando vueltas. Bueno, justamente, el siglo XIX se da todo este desarrollo de los trabajadores, el proletariado, le decía Marx, la clase trabajadora, fundamentalmente en Europa, luego se va desarrollando en el resto del mundo, y esa clase trabajadora empieza a encontrarse con condiciones que son muy malas, ¿sí? Las condiciones laborales eran de 0 seguridad laboral, 0 salubridad, 0 seguro médico, estamos hablando de jornadas de 12, 14 horas, lo que dé el cuerpo, y 0 descanso también. 0 descanso, sin descanso dominical, se trabajaba de lunes a lunes. El paraíso de Javier Milei era el siglo XIX de la clase trabajadora en Europa Central y en Inglaterra. Condiciones que eran insostenibles, que chocaban contra los avances tecnológicos que producía la propia sociedad, porque esos avances en definitiva no podían ser aprovechados por la mayoría de la población, sino que la mayoría de la población veía retrotraídas sus condiciones de vida, por ejemplo, la baja de la expectativa de vida. Imagínense un minero obrero de las minas de Inglaterra en el siglo XIX, ¿no? Con el carbón llenándole los pulmones y muriéndose a los 30 años. Eso eran las condiciones de vida de la clase trabajadora inicialmente. Pero a mí me llamó siempre la atención, fuertemente la atención, que la gente trabajaba con la misma pincha, que después iba a la casa y comía los fideos con la familia. Hola, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Siempre me llamó la atención que el trabajador de esa época trabajaba con las mismas prendas que después iba a la casa y se sentaba a comer. Era una rueda sin fin interminable de estar todo el tiempo pensando o sintiendo el trabajo encima. Era así, Chaplin en tiempos modernos es muy descriptivo para entender cómo se vivía en esa época. Bueno, la realidad es que estas contradicciones entre una sociedad que se desarrollaba y unas condiciones de vida cada vez peores para la mayoría de la población, generan un lado B, una tangente, en la cual las propias condiciones de ser muchas personas metidas en un espacio muy reducido durante muchas horas, y somos, la clase trabajadora somos sujetos y no objetos, como le gustaría a muchos empresarios, hace que surjan las organizaciones primero sindicales, luego centrales sindicales, movimientos políticos, movimientos anarquistas, movimientos comunistas, socialistas, socialdemócratas, un variopinto
bastante interesante que cuestiona todo el sistema. Cuando hablamos de cuestionar todo el sistema, hablamos de cuestionar cuestiones elementales como el descanso dominical, que en el siglo XXI, para las personas que más o menos tienen algún derecho o perspectiva de raciocinio social, uno dice, bueno, el domingo es para descansar, a menos que sea un trabajo especial, que se remunera el doble y demás. No. En algunos foros empresarios del siglo XIX se planteaba de que quitar el descanso dominical del domingo hubiera representado la caída del sistema. O sea, a ese nivel de garca, ¿no? Estábamos manejando. No, igual son discusiones que hoy, que cuando uno piensa en la reducción de la jornada laboral y en los argumentos de algunos patrones, pequeños, grandes patrones, son exactamente los mismos argumentos que hace 140, 150 años. No puedo sostener el negocio si pagando juicios laborales a los obreros que despido, ¿no? Ese tipo de argumentos. Sí, o si se labura una hora menos, no es negocio, no es rentable, ese tipo de cosas. Todas estas cuestiones, la organización sindical surge, empiezan a conquistar derechos, hay movimientos cartistas, hay movimientos huelguistas, distintas expresiones que van consiguiendo de forma muy dispar, sobre todo, pensemos que estamos situándonos en el fin del siglo XIX, ya para esta altura, y es muy dispar lo que en algunos lugares se conseguía, sindicatos que tenían alguna posición por ahí privilegiada, y sus derechos se parecían un poquito a los derechos que conocemos hoy en día, pero la mayoría seguía bastante mal. Y es en este punto, el siglo XIX, donde hay una disparidad, donde hay mucho movimiento, mucha efervescencia política, mucha organización sindical, que se da en Estados Unidos, a raíz, en la presidencia de Andrew Johnson, la lucha que pone la fecha a este día, ¿sí? En 1886, Andrew Johnson, el presidente de Estados Unidos, firma un decreto autorizando la jornada de 8 horas, jornada que se daba, esto es fantástico, se daba para los trabajadores, las trabajadoras y los niños que prestaban tareas laborales. Así que bueno, trabajo infantil, bien, gracias. Pero bueno, esta resolución que firma el presidente de Estados Unidos no es respetada por la mayoría de las cámaras empresarias y se llama una huelga que se impulsa fundamentalmente desde sectores anarquistas de Estados Unidos, porque la central sindical de aquel momento estaba en contra de hacer un paro para reclamar la implementación de las 8 horas de trabajo. Bueno, el 1 de mayo inicia una huelga en Chicago, ciudad industrial de Estados Unidos. Esa huelga es reprimida el 4 de mayo, reprimida brutalmente. De hecho, la policía dispara y nunca se supo la cantidad de obreros muertos que hubo. Y a raíz de esa represión y el estallido social que hay en la ciudad de Chicago, se inicia un juicio buscando chivos expiatorios de esa huelga y se condena a 8 huelguistas, podría decirse. En realidad hay detalles que dicen que no son 8, ¿no? Los que impulsan la huelga, a penas variadas, pero fundamentalmente pena de muerte para la mayoría de ellos. A modo de homenaje los voy a nombrar: son Fielden, Nib y Schwab, condenados los 3 a pena de prisión, Nib a 15 años y los otros 2 a pena perpetua, y condena de muerte, pena capital, para morir en la horca, a Engel, Fisher, Siefs, Lin y Parson. Parson particularmente es un caso paradigmático porque es un cuadro anarquista que, si bien se comprueba que no estuvo en los hechos, se entrega en solidaridad con sus compañeros y es condenado a la horca por eso. De hecho, fue tan escandaloso el juicio que básicamente lo que quedó instaurado era que se condenaba la ideología política de los trabajadores, que en ese momento era el anarquismo, lo que más prendía en aquellos momentos en Estados Unidos, en aquellas Lo mandaron a la horca por anarquista. Básicamente sí, por anarquista y por cuestionar un poder y una forma de manejarse con el trabajador, de no darle derecho y cuando le da derecho no efectivizarlo, y cuando quiere reclamar por esos derechos reprimirlo brutalmente de forma asesina. Bueno, este hecho es un hecho bochornoso a nivel mundial y ya estamos hablando de fines del siglo XIX, 1886. Ya la organización de los trabajadores, sobre todo en Europa, pero era incipiente también en los países de América, era bastante mayor. Ya existía una segunda internacional que tenía sindicatos socialdemócratas y partidos socialdemócratas muy fuertes, que toman la posta de esta solidaridad
que había que tener con los trabajadores y su reclamo de Chicago, y instaura el 1 de mayo como una jornada de memoria de los trabajadores asesinados por luchar y también de lucha por la jornada de 8 horas. ¿Sí? Eso se instaura en 1889 como Día Internacional y se promociona que todos los partidos socialdemócratas a nivel mundial hagan los esfuerzos para conmemorar de forma activa, con movilizaciones o cualquier tipo de acción activa, la movilización o la lucha del 1 de mayo, entendida por un lado como conmemoración y luego como lucha también por las 8 horas. Acá en Argentina la primera movilización del 1 de mayo se dio con un movimiento anarquista, fue una pequeña huelga y movilización en 1890, ya en vínculo con lo que se estaba gestionando a nivel mundial. Desde entonces el 1 de mayo cada vez más fue tomado como un día para reivindicar no ya la lucha de las 8 horas, que sigue vigente, a nivel mundial no están garantizadas las 8 horas de trabajo, y en Argentina tampoco, lamentablemente, pero también como reclamo más general y como reivindicación de la pertenencia a una clase social, ¿sí? De hecho, los gobiernos que surgieron de procesos populares, estamos hablando desde, no sé, la Unión Soviética, la Cuba de Castro, pero también el peronismo y movimientos nacionales y populares de muchos países, incluidos también nacionalismos árabes y demás, han reivindicado de forma muy fuerte. El barguismo en Brasil. Exactamente, sí, el barguismo, también Lázaro Cárdenas en México, ha sido reivindicado a nivel mundial como una expresión de la clase, y los gobiernos populares que han reivindicado la clase, que son muchísimos, han impulsado con mucha efervescencia el 1 de mayo. Hoy en día hay gente que todavía discute esto de si es el día del trabajo o el día del trabajador, ¿no? Porque trabajo puede ser una bestia de carga, un caballo en un campo, puede ser una computadora, ¿no? Una impresora 3D. Eso, una transformación de la naturaleza se puede hacer de forma automatizada. Ahora, la realidad es que el sujeto que trabaja es la clase trabajadora, y eso es lo que se conmemora. Lo extraño es que en Estados Unidos no se conmemore, ¿no? Eso siempre es una cosa extravagante. Sí. El Labor Day ellos, pero es el día del trabajo, no del trabajador. Claro. ¿Cuántas discusiones tenemos hoy en relación al mundo del trabajo? Vamos a seguir, obviamente, más allá de la efeméride que correspondía hoy por el 1 de mayo, pero cuántas discusiones que hay hoy, lo hablábamos fuera del aire, en relación con, en lo que a mí me toca el sistema financiero, cómo las innovaciones tecnológicas van desplazando al sujeto del centro, digamos, de la productividad de la escena, y qué complejo que se pone en estas discusiones, ¿no? Sí, ahora hay una realidad. Las grandes mayorías hoy en día a veces parece que estamos camuflados como clase, ¿no? ¿Dónde está la clase trabajadora? Y fácil ubicar, ¿no? La CGT, la CTA, los distintos movimientos, el sector formal de la economía. Uh-huh. Ahora, la realidad es que una buena parte de la clase trabajadora está en las casas laburando, que son las compañeras que hacen las tareas de cuidado. Otra buena parte está buscándose el mango, juntando cartones, o en cualquier emprendimiento textil o del rubro que fuera de la economía popular. Y son tan clase trabajadora, porque si volvemos al siglo XIX... El obrero ferroviario no tenía sindicato, no tenía derechos, no tenía aguinaldo, no tenía... Uh-huh. Y ese obrero que hoy en día tiene derechos consagrados e institucionalizados, antes fue un obrero como hoy se podría ver a un sector de una economía popular. Gracias, Juancho. Por favor. Muchas gracias. Vamos a 2 minutitos de la noticia de la semana, te diría, si no hubiera explotado al carajo el tema del dólar. Creo que el escándalo de lo que ocurrió en el marco del juicio político a la Corte amerita que hablemos por lo menos de eso un cachito antes de ir al corte. Sí, en el día de ayer se reunió nuevamente la Comisión de Juicio Político. Estaban citados, además de quien fue un poco el testigo estrella de la reunión, que es Héctor Marchi, que fue hasta hace pocas semanas el administrador general de la Corte Suprema, el secretario de Administración general de la Corte Suprema. Estaban citados también quienes fueron auditores
de la obra social. Ayer el único tema que se trataba era el tramo que se está investigando ahora es, como parte de los temas que por los que se acusa a los miembros de la Corte, es la administración fraudulenta o aparentemente fraudulenta de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Bueno, los auditores que testificaron ayer, fue muy larga la reunión, duró 5 horas y media, casi 6 horas de reunión. Todos ratificaron que Juan Carlos Maqueda, uno de los miembros de la Corte, era quien estaba efectivamente al mando de la obra social, a pesar de que no era el director en ese momento, interventor, era Aldo Tonón. Aldo Tonón, quien no se presentó nuevamente a declarar como testigo, fue citado. Por segunda vez no se presentó. El argumento que utiliza es que como está imputado en una investigación penal en la justicia federal, lo que diga en la comisión como testigo, estando obligado bajo juramento a decir verdad, implicaría la posibilidad de vulnerar su derecho de defensa en juicio. Es una chantada completa, porque eso se puede nulificar perfectamente. Desde luego, y podría presentarse y dar las explicaciones que correspondan, y en algunas cosas ampararse eventualmente en su derecho constitucional a no declarar con el argumento razonable de que esté imputado en una causa penal. Tiene una cantidad inmensa de cosas para explicar Aldo Tonón, quien durante muchísimos años fue interventor de la obra social del Poder Judicial. Los y las trabajadoras del Poder Judicial lo recuerdan perfectamente su nombre y lo van a recordar porque es quien les ha negado en muchos casos prestaciones elementales a quienes trabajan en el Poder Judicial y en los ministerios públicos. Él no se presentó, es muy probable que la comisión lo vaya a buscar con la fuerza pública para que comparezca en el día de mañana si nuevamente incumple su comparecencia. Pero declaró Héctor... Sí. No, me quedé pensando que quiero comprar pochoclos para ir a ver cómo porque todo bien, digamos, con la corrección política, ¿no? Bueno, es que ya... Pero ya la verdad que yo tengo ganas de que vaya a buscarlo un poco la fuerza pública, Tonón. Pues son una banda. Sí, amigos del patrullero al final. No solo es una banda, ahora voy a contar lo que dijo Héctor Marchi. Pero estamos naturalizando. Viste que últimamente está el grado de disparate en el que estamos viviendo en relación a este tema puntualmente. ¿Qué? Pero el nivel de peligrosidad de esta gente es altísimo. Pero además me pueden meter preso a mí, son peligrosos ellos. Pero es una banda peligrosa. Estamos naturalizando que estamos en manos. O sea, las cuestiones fundamentales del Estado argentino están en manos de 4 delincuentes, digamos, que tienen... No solo de 4 delincuentes, tienen sus cómplices también adentro de esa comisión. Ayer ocurrió, por ejemplo, algo con Juan Manuel López, que es diputado de Juntos para el Cambio. En un momento, el diputado Tailade dijo que correspondería, a partir de lo que decía Marchi, de lo que habían dicho los otros declarantes, correspondería hacer una inspección ocular en la propia Corte Suprema. Y Juan Manuel López se entró a reír. Además no daba la situación para reírse, dijo, con el dólar a 500 pesos, ¿te pensás que vas a llenar la Corte Suprema? Se va a 800, le dice. O sea, se estaba burlando de una medida de prueba que podría ser perfectamente lógica, y lo dice sin con desparpajo, adelante de todo el mundo en la comisión, estaba el audio prendido, o sea... Tienen una impunidad absoluta. Sí, claramente, a ver, no es que son 4 jueces malos, muy locos, sino que también hay todo un andamiaje de protección parlamentario que lo sostiene, ¿no? Lo que comenzó a pasar es que a partir de la interna que hay en la Corte Suprema, que es una interna muy fuerte, sobre todo entre 3 de los miembros, que son Maqueda, Rosenkrantz y Rosati, contra Lorenzetti, empezó a saltar mucho pus. Mucho. Héctor Marchi llega de la mano de Ricardo Lorenzetti y trabaja durante todas las presidencias de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte en la Secretaría de Administración. Héctor Marchi es otro personaje oscuro que ha manejado el dinero de la Corte Suprema durante muchísimo tiempo, a gusto y placer, sin controles en muchos casos, y que además... según denuncian los trabajadores de la Corte Suprema, ha reducido, ayer él se jactaba del ahorro que le había significado el Poder Judicial, la planta que tiene la Corte Suprema. Los trabajadores, la Junta Interna en el día de hoy sacó un comunicado diciendo
los trabajadores sufrimos el ajuste, las apretadas, las mismas cosas que él estaba denunciando que le están ocurriendo ahora a él. Ahora se rompió el pacto, ¿no? Porque salió a denunciar. Ya los había recusado en una causa. Sí. Porque lo habían echado. Sí. Yo lo que quiero decir brevemente que estoy muy contento y feliz de que esto esté sucediendo, porque como empleado judicial me da vergüenza a los compañeros que tengo hablando de la Corte Suprema. Y esto yo creo que hay que insistir en cosas que parece que no va a pasar nada, porque finalmente en algunos casos está pasando. Esto que estamos viendo es cómo se está pudriendo todo a la vista nuestra de una vez por todas. Porque esto nunca se supo y ahora se está sabiendo. Hay que aplaudir esta gestión de Tailade en compañía en el Congreso. Me parece notable lo que está pasando. Sí, definitivamente, si no, ayer lo conversábamos incluso en los intercambios entre nosotros de WhatsApp, si no hubiera estado la noticia, como decías vos, de la situación de la corrida cambiaria, la noticia hubiera sido lo que ocurrió ayer, porque lo que contó Marchi es que existen amenazas a los funcionarios que hicieron la auditoría a la obra social del Poder Judicial, que existen amenazas a quienes trabajaron colaborando directamente con él, que ha habido persecuciones, es decir, persecuciones, no persecuciones en términos de interpretación, persecuciones, seguimientos, o sea, seguimiento a su persona y a otros funcionarios. Claro, seguimientos intimidantes, digamos, seguimientos de autos. Intimidantes, amenazas. Él menciona que Robles, el colaborador estrecho de Rosati, le dijo que van a terminar en Siberia, todos los que estuvieron en la auditoría. Contó cosas medio espeluznantes y confirmó, al igual que el resto de los que hicieron la auditoría, que era Maqueda quien estaba a cargo de lo que sucedía en la obra social del Poder Judicial. Es decir, Maqueda quedó muy complicado con el testimonio. Si uno pensara que esto no es un juicio político, que es un juicio penal, por ejemplo, o un juicio de otras características, y que con la prueba reunida únicamente se tiene que tomar una decisión, yo creo que en el caso de Maqueda ya no habría ninguna duda de que tiene que o renunciar o tiene que ser destituido. Obviamente, como no están aparentemente los votos para lograr producir la acusación y que se haga el juicio político a la Corte, lo más probable es que terminen zafando. Lo que sí me parece que tiene razón Pepe es que empezó a emerger a cielo abierto toda la podredumbre que hay en la Corte Suprema, las internas que tienen, el manejo o desmanejo que hicieron de la obra social. En el caso de la obra social no es solo una cuestión de mala administración o de mala gestión. Se está hablando de que ha habido robo de guita, cientos o miles de millones de pesos utilizados, además de que hay una contabilidad precaria. Vos pones un kiosco en la esquina y si no tenés contabilidad no podés sobrevivir. Exactamente. Okay. Bueno, en el caso de la administración de la Corte, se está hablando de que hubo prestaciones truchas durante muchísimos años. Es decir, había cosas que no se realizaban y se le facturaban a la obra social del Poder Judicial, pero en cientos o miles de millones de pesos. Contenemos lo que te la hagan, pero vos mandás. Sí, la diferencia creo de esta coyuntura de estos últimos días, que es lo que acabas de decir, que se está empezando a resquebrajar el pacto. Claro, exactamente, se están peleando entre ellos, se rompe el pacto de impunidad y está saliendo la cloaca. Y hay que ver también. Lo que pasa es que, discúlpame, es muy difícil tener el poder absoluto y tener equilibrio. Te vas al carajo. Si todos te dicen que sí, todos manotean. Esto que está sucediendo es el error de ellos, más allá de la pericia de Tailade y compañía. Igual, para mí, hay que ver si esta ruptura que se está dando entre los cortesanos no repercute luego entre una posible ruptura en los bloques legislativos que lo sostienen. Digo, porque ahí también, cuando se empieza a romper, no es que se rompe tan controlado, empiezan las rupturas y la grieta llega donde llega. Bueno, una cosa que puede suceder, ya la coalición cívica, por ejemplo, acusa únicamente a Lorenzetti y lo tiene acusado desde hace mucho tiempo. Ayer quedó en una situación de exposición los diputados de la coalición cívica, porque ellos que decían... Le decían a los diputados del Frente de Todos, ustedes se están comportando como abogados de Lorenzetti, cosa que no está ocurriendo porque el Frente de Todos acusa a los 4 miembros de la Corte Suprema, pero sí empezó a quedar expuesta la posición de la coalición cívica que quiere acusar a Lorenzetti
por ser ladroncetti, pero no quiere acusar, por ejemplo, a Maqueda cuando aparecen claramente las pruebas de que sabía lo que pasaba, que manejaba lo que pasaba, que Tonón era un hombre de él y que Tonón manejaba como un coto de casa la obra social de los trabajadores. Cuando Maqueda se la queda, no aparece la acusación. Bueno, vamos a seguir de cerca este tema. Vamos a anticipar ahora el 1 de mayo, ¿les parece? Vámonos con una canción que, bueno, nos emociona. Vamos a escuchar a Fiesta Cervezal con Papo y la Renga y ya llega el gran Pepe Terminielo para la columna de deportes. Para mi sed hace calor en esta tierra. Quiero tomar un trago de amigos, hace calor y gloria. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Tocando de primera, con el lujo como bandera, enfrentando lo que sea. Hay deporte, hay alargue. Y seguimos en Hay Alargue, último bloque con la presencia estelar del compañero Pepe Terminielo.
Bueno, después de todo lo que venimos hablando, buen momento para decir, bueno, vamos a jugar la pelota. Ya está. Terminemos con todo esto y vamos a jugar la pelota. Quiero decir primero que me está costando acomodarme con el campeonato local todavía. Va a haber información, pero me está costando porque De Micheli hábilmente se acomodó de entrada. Pinola y Luz le dijeron, mira, esto es por acá, por acá, por acá. Levantó jugadores que estaban para irse como Barco. River de exhibición, lo que le ponen enfrente le gana. Hay una parada el 10 o el 7 que es con Boca. Y ahí es otra canción, sabemos todo lo que es el clásico, pero River parece que se lo lleva sin ningún problema. Está tirando una mufa escandalosa, Pepe. Sí. Bueno, 8 partidos seguidos, 0 goles en contra, ese candidato a llevarse el campeonato. Hay que jugar el clásico. Ese... El otro día con Independiente fue arrollador. Sí, yo vi el partido, me dolieron los ojos, pero porque lo vi desde el otro lado de la cuestión, ¿no? Claro, bueno, no hay equipo grande que compita en este momento, los equipos atienden Copa, atienden Campeonato, los planteles no son excesivamente largos, entonces bueno, ya sabemos cómo es el fútbol argentino, donde siguen apareciendo jóvenes con un talento desbordante, el caso del Chico Barco, que ya le están pegando. Pero el pibe asomó la cabeza colorada que tiene y ya le entraron a dar. El otro día un chico de Central que después le pide disculpas, un colega... Pendejos, qué fea actitud, pendejos además, porque si me dicen que el win derecho de Central es un tipo de 30 años y el pibe cuando tenía la pelota quiso tirar un caño, bueno, lo boquea, qué sé yo, pero son pibes. Digamos que eso me molestó mucho, porque digo, es entre ustedes, lo que son pendejos. También hay que decir que pidió disculpas. Sí, se llama, pero ¿sabes qué pasa? Que es la de siempre, están todos esperando que diga algo malo, cuando dice algo bueno, un cuadrito de 2x2 al final del diario. Yo creo que me parece que... Entonces, ¿la culpa la tienen los pibos o es la picadora de carne en general? No, ese chico ya entra en una historia. Naturalmente el pibe seguramente que quiere jugar con el Colorado, en el mismo equipo. Porque este es el problema. Si el Colorado Barco se la pega en la espalda, un botellazo en la... no sé, algo, bueno, sí, bueno, claro. Pero el pibe Barco está para jugar en cualquier lugar. El pibe juega de verdad. A mí lo que me parece impresionante del chico Barco, que se lo voy a hacer últimamente al número 3 de Italia, Spinazzola, que juega en la Roma, es cómo mete la diagonal. Una historia breve, año 82, Mundial de España, el técnico de Brasil, Tele Santana, le dice a Junior, ubican Junior, Flamengo, me dice, mira, yo no te puedo poner en la mitad de la cancha, loco, porque tengo Falcao, Tonino Cerezo y Zico. Pero si vos querés jugar de 3, cuando cazás la pelota, metete a jugar con ellos y hacer lo que se te dé la gana. Y dijo, bueno, yo me aguanto jugar de 3. Bueno, jugó un mundial extraordinario. Brasil termina no ganándolo, pero bueno, el tipo juega de 3 y se la aguantó y se metió en la mitad de la cancha a jugar. Digo, la diagonal que tiene este chico Barco, ¿y cómo le pega la pelota? El centro del otro día, Varela, se lo tira a la cabeza, no es que tiró dividido y el otro puso el melón. ¿Ok? Pero bueno, el torneo... ¿Es el mejor 3 del fútbol argentino ya? No es el mejor 3 del fútbol argentino porque tiene 2 partidos. No empecemos. El mejor 3 del fútbol argentino para mí es Fran Fabra. De viendo atrás, genera tanto adelante que compensa. ¿Y Barco está jugando por Fabra? Sí, está jugando por Fabra y por Méndez, por Sandes, se comió a 2. Hasta ahora se lleva... ¿Pero está jugando por Fabra porque Fabra está lesionado o porque Fabra está en el banco? Dicen porque lo vio Almirón viendo el otro día el partido de reserva y dijo, vení para acá. Ah, o sea, Fabra está en el banco. Sí, Fabra no está jugando. No tiene ningún problema físico. No sé, ahí me metiste en una duda. Pero yo sé que se volvió loco Almirón cuando lo vio. Será un tema de camarilla también. ¿Cómo? O será un tema de camarilla también, que siempre puede pasar. Puede pasar. Digo esto entonces, que los jugadores están... el campeonato, todavía no se está definiendo, no hay nadie que persiga al puntero. Hoy vi, por ejemplo, Arsenal... Manchester City, primero y segundo, los dos equipazos, pero yo te voy a ir a tu casa a ganarte. Acá nadie va a la casa del otro a ganarte y te voy a sacar la punta. No esperamos eso, esperamos que Boca le haga fuerza para que el campeonato tenga algún sentido, porque si pasa Boca... Lo de San Lorenzo es pobre todavía. San Lorenzo yo creo que está haciendo milagros Insúa. Insúa está haciendo milagros. San Lorenzo... Cada vez que hablemos de Insúa voy a recordar que tiene el mejor peinado del fútbol argentino. Es muy difícil cuestionarlo con esa cabellera, la verdad que sí. Logra milagros porque tiene una salud capilar. Y es un tipo trabajador y habla bien del país si lo quiere, tiene una cantidad de recursos como para prestarle atención importante. Lo que pasa es que él está replicando lo que fue como jugador, poco fútbol, mucha leña. También es cierto, pero no importa, San Lorenzo con lo que puede, con lo que tiene, está tratando de sacarla adelante.
Yo quiero atender un toque a la Copa Libertadores. Ahí vamos. Porque me parece que este año puede haber novedades de los equipos argentinos. Los brasileños este año con la plata en el bolso me parece que no están generando. Los argentinos el otro día, equipo que respeto porque para mí Milito entiende muy bien de qué se trata esto, le ganó 1-0 al Corinthians, le ganó a Boca, de visitante. Por eso digo que tal vez este año pueda suceder algo que parece que en principio es imposible que un equipo argentino pueda ganar la Copa Libertadores. Copa Libertadores a la cual por el negocio se le quitó la épica. Sí, yo creo que tendríamos que volver para entender un poco de qué estamos jugando a la final ida y vuelta. Ida y vuelta a la final. Yo he visto finales ida y vuelta, muchachos, sinceramente, inolvidables. En el año 67, el equipo de José, la Academia Racing Club... Me estoy emocionando. Entra a la Libertadores. Yo vi la final de la Copa Libertadores Nacional Racing a 3 partidos. Montevideo, Avellaneda y el definitorio en Santiago de Chile, que hace el gol un brasileño, Joao Cardoso. Gana 1-0 Racing y clasifica a jugar contra el Celtic, que vamos a brevemente a contar cómo fue esa historia, que es una locura. Yo fui partícipe televisivo, testigo televisivo de los dos enfrentamientos. Nacional de Montevideo Racing en una batalla campal. Allá, acá... Los uruguayos no regalaban... No regalaban lujo, pero patada te regalaban todo. El 5 uruguayo se llamaba Montero Castillo, que es el padre de Paolo Montero, uno uruguayo que jugó en la Juventus, que vino acá, que dirigió. Un asesino. Un asesino, Paolo. Y el padre era... El padre un asesino también, y de 4 jugaba Ubiña, que le enseñó a matar a Montero Castillo. Avanzar con la pelota en esos partidos era algo imposible, era todo centro, y vamos al ataque y atrás, y los que pegaban los de acá. La pareja central Perfumo-Basile era una cosa realmente enloquecedora. Temible. Muy bien. Bueno, entonces digo que esos partidos, yo creo que la Copa Libertadores la gente ansía ganarla, pero si le agregás esa épica, termina siendo todavía más inolvidable para el hincha. Ida, vuelta y partido en cancha neutral si cada uno ganó. Y no hay gol de visitante, no hay un carajo. A ganar. Voy a tu casa, te voy a ganar. Vení a mi casa, te voy a ganar. Bueno, en aquel momento el partido definitorio fue en Montevideo. No, ¿el cuál? El de la Copa Internacional. Sí, claro, porque se jugaba un año en Europa y un año en América. Ah. ¿Ok? Ah, por eso fue... Mirá, le tocó porque le tocaba ese año. Claro, ese año tocaba acá. Claro, porque el año... sí, claro, porque le tocaba ese año. Cuando gana la Copa Libertadores, la Academia, le toca al Celtic. Yo tengo datos, me junté con gente, conocí gente dirigente de la Academia, de cómo es la locura por ganar torneo internacional. Me cuenta esta persona que hay un partido por Copa Libertadores después, años después, este dirigente llega al cilindro y pide por el técnico, no vamos a decir por quién. Pide por el técnico, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está, fíjate, el tipo va caminando por dentro y se mete en una piecita y estaba el técnico y el ayudante arrodillados rezando a una virgen quemando diario con vela prendida. Y le dice el dirigente, pero ¿qué hace, boludo? Ya está todo arreglado, ya tiene la plata el árbitro. Tranquilo, ¿qué estás rezando? Y dice, no sé, nunca se sabe qué puede pasar. Porque es el nivel de locura por ganar. Bueno, el asunto es que cuando gana la Libertadores... Es lindo, ¿no? Que todo honesto, además. La plata cobró. Yo conozco los protagonistas, porque ya me lo contó. Ya cobró, dice, la tiene, ya se la gastó, ya la tiene, la plata es de él. Ah, ¿cómo no me cuenta esto fuera de la... Nunca se sabe. Es imperdonable. No se puede decir es imperdonable. Aire, pero El asunto es que cuando gana la Libertadores la Academia le toca a Celtic de Glasgow. Van allá. Gol de O'Neill, 1-0 vuelve. Que en aquel momento era un equipo importante, ¿no? Sí, y que no se veía por televisión aquel partido, se vio después, todo te lo contaban, escuchar el partido era una tormenta. Acá hacía 40 grados a la sombra, una tormenta. ¿Por qué es una tormenta? Bueno. Qué forma de sufrir un partido. Yo tenía en ese momento 10 años y yo ya estaba involucrado fuertemente con el fútbol por el Mundial 66. Cuando lo echaron a Ratín para mí fue una desolación. El que pisa la alfombra de la reina. No, que manotea el banderín, o la bandera inglesa. Sí. Y creo que también pisa. Sí, Bueno, vuelven a Buenos Aires. Cancha, esto yo lo vi por televisión, por favor, créanme. Cancha de Racing Avellaneda, 90 lucas. 270.000 personas vieron los 3 partidos. ¿Sí? El anillo superior del cilindro era todo popular. 90 lucas, no entraba nadie más, salen los equipos, en ese momento los túneles tenían 2 túneles diagonal y uno derecho que era para el árbitro y por los 2 diagonales salían los equipos. Era un coliseo romano, ¿no?
Sale Celtic y va volando una botella de Taracasto de litro, haciendo fifle, se la da el melón al arquero, le abre la cabeza, ponen al otro arquero, esto se juega. Qué bárbaro, boludo. ¿Esto se juega o se juega? Hoy en día suspensión, quita de puntos, sanciones. Hoy terminó en Madrid. Pero no, te saca en Madrid, claro. Te saca los cancilleres, cosas te saca el canciller, boludo. Se juega. Se ponen en ventaja los escoceses porque tenían un win izquierdo que era velocísimo, Johnston. Penal para ellos, patea Johnston 1-0. Empata el Chango Carda y el segundo gol lo hace un tal Rafa el Toro, que está adelantado 3 metros cuando se la dan, y cuando encara el arco, del costado del poste de allá, del más lejano, empieza a hacer una bananita de periodista con las cámaras para sacar fotos, con gente adentro de la cancha, se hizo el segundo. Sí, seguramente. Vamos a Montevideo. Había gente adentro del campo de juego. Los fotógrafos. Bananita ese. 2.500 personas. Vamos Montevideo. Una gran cantidad de hinchada uruguaya de Nacional que vas a hinchar por Celtic porque le había ganado la Academia. Sí, qué resentido, ¿no? Lo de toda la vida. Perdón que lo diga así, perdón. En ese momento las filmaciones no tenían ni la calidad técnica ni tampoco tenían la forma de observar y de enfocar. ¿Sí? Era un plano más abierto. Entonces, en un momento está atacando la Academia, mirando la pantalla para la izquierda, y como el plano era abierto se ve a Basile cagándose a trompada con el 9 detrás de la mitad de la cancha del lado de defensa de la Academia. Una cosa. Ese partido termina con 2 expulsados de Racing y 4 de Celtic, donde uno no se fue. En vez de 9 contra 7 terminó siendo 9 contra 8. Dicen que abrió un whisky a mitad del partido, se lo tomó y dijo, le dice, te vas, y le dice, yo de acá no me voy, ¿qué me voy de acá? Vos sos loco, ya se fueron 3, ¿cómo me voy yo también? Y el tipo se quedó. Se quedó y el partido terminó. Pareció que era mucho. Era William Wallace el tipo, ¿no? Andá a sacarlo. Yo no me voy porque extraño, dijo. Bueno, el asunto entonces es que finalmente el partido terminó 9 contra 8 y la Academia salió campeón. Yo eso lo tengo tatuado en la piel sin ser hincha de Racing. Yo no me quiero ni imaginar lo que habrá sido para el hincha de la Academia haber pasado por eso y salir campeón. Estas cosas son importantísimas de ser vividas. No digo este nivel de escándalo, pero sí esto de que vamos para acá, venimos para allá y después hay que volver uno más. Bueno, sí hay que jugar uno más para ganar. Había había hinchas de otros clubes, si no entendí mal. Porque ¿En el Centenario? En el Centenario había... Nacional, que fue a hacer la fuerza al Celtic. Pero hinchando por Racing. Había hinchas y gente de otros clubes argentinos. Bueno, probablemente porque era la primera oportunidad, porque antes de eso había jugado Independiente con el Internacional el Inter de Milán, claro, y había perdido la final. Digamos, además en ese momento no existía el diario Olé, que fue el problema más serio que tuvo el fútbol argentino en los últimos 20 años, 30 años. O sea, el hincha, salvo que fueras de Independiente, el hincha acompañaba que seamos campeón del mundo. Nosotros teníamos mucho amor propio y mucha creencia de que éramos muy buenos. Habíamos venido del fracaso del Mundial 66 con un equipazo. El Mundial 66, cuando perdemos con los ingleses 1-0 en Argentina, formaba de verdad. Puedo decirte la formación, los partidos, ¿no? Bueno, además, ¿entendés? Pero digo, Argentina necesitaba meterse, incluirse en el fútbol grande de verdad. Bueno, esta fue la oportunidad gracias a la Academia Racing Club, loco. Impresionante. Por eso digo que me parece que estos torneos hay que volver a darle una intención épica. Estás ganando algo muy grande, más allá del negocio, ¿se entiende? Pepe, gracias. Yo estoy muy emocionado. Bueno, no tanto. ¿Vos te hiciste la semana? Yo estoy muy emocionado porque aparte al final recuerda que para que existiera ese triunfo épico hubo una derrota previa. Mirá cómo viven de nosotros, mirándonos a nosotros. Me quiero ir. Me voy a ir agradeciendo, no sin antes decir esto por un minuto. Estamos frente a algo que va a suceder aparentemente, y ojalá sí que sea para bien de él, que es otro momento en el cual Messi nos va a emocionar. Messi está... ¿Más todavía? Sí, es interminable. Sinceramente, muchachos, es notable la vida que le ha tocado vivir a este muchacho, plagada de emociones extremas. Se lo vio en estos días a Messi andando en bicicleta en Barcelona. Viajó con la familia y llevó de París a Barcelona 15 valijas. No creo que para el fin de semana, porque pilcha en Barcelona tiene que tener.
Todo indica, o aparentemente, sí, todo indica que vuelve Messi al Barcelona. Yo sinceramente estoy esperando el momento en ver por televisión la salida de Messi en el Camp Nou. Se viene abajo, ¿no? Bueno, loco, sinceramente yo digo, la verdad que no hay nada más maravilloso. No hay nada más maravilloso, y con esto me despido, les dejo un gran abrazo a todos, que volver a casa, loco. No hay nada más maravilloso. Volver a casa para Messi, así terminó la columna de Pepe Terminielo, que bueno, yo la verdad que estoy emocionado. Felicitamos a Flor. Flor es la ganadora de las entradas para la obra de teatro en Timbre 4 este viernes 23, 15 horas. Felicitaciones, Flor, que la disfrutes. Esta parte de mi vida también es una obra, esa es la obra. El viernes 23-15 ahí va a estar Flor para disfrutar de esa hermosa obra en su tercera temporada. Antes de irnos agradecemos y saludamos a Corradino Lenta, Estudio Corradino Lenta, los mejores especialistas en Derecho Laboral y Previsional, despidos, jubilaciones, pensiones y reajustes. Contactalos al 15 44 05 6842. Agradecemos a la amiga, a la compañera Connie Vanus y a la capitana La Bermutería y Bodegón Más, compañera de los 100 barrios porteños, ubicado en Guardia Vieja 4446, barrio de Villa Crespo, donde se comen las mejores comidas con la mística de la abanderada de los humildes. Vayan a la Qué capitana. rico se come la capitana. Qué bien se come ahí. Hemos estado ahí hace muy poquito, ya vamos a Gran publicar ñoqui fotos. tiene la capitana. Bueno, Gran ñoqui. Gran ñoqui. Bueno, un abrazo grande, gracias Pepe. A ustedes, un placer. Gracias Juancho. Pero un placer. Saludamos también a Agustín, que se fue corriendo a ensayar porque pronto también va a estrenar Esa Mujer, reestrenar, segunda temporada de Esa Mujer. Ya pronto vamos a estar también regalando entradas. Y nos vemos, compañeras, compañeros, en esto que hemos dado en llamar Hay Alargue. Hasta el próximo miércoles.